Amigas y amigos, muy buenas noches, como todos los viernes, 120 minutos con sus diferentes bloques en la comunicación. Y en el bloque cultura, como siempre, estamos acostumbrados a traer de los mejores exponentes, tanto sea en diferentes rubros como la música, el teatro, la actuación. Y hoy tenemos mucho de eso combinado y le damos la entrada a este gran músico, a este gran maestro, a este gran compositor, Juan José Ceballos. Buenas noches, Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un gusto de poder contar con tu colaboración y muchas gracias por estos minutos que nos estás proporcionando dentro de tu agenda de trabajo. Encantadísimo. Juan José, para comenzar, muchos años desde joven vinculado a la música, al estudio de la música y a la comunicación con el público. Estamos hablando de más de casi 14 años, a pesar de ser una persona joven, tú. Sí, en realidad más de 20. A los 14 empecé a tocar en público, a dar conciertos en público, y tengo 35 ahora, y sí, y estudiando, bueno, como siempre yo trato de transmitir a los alumnos, no se deja de estudiar nunca, ¿no? El músico Exacto. Permanentemente tiene que perfeccionarse y siempre se puede estar mejor, siempre se puede tocar mejor, por suerte, ¿no? Gracias a la capacitación, que eso es un poco lo que tú bien decías, Juan José, tratar de inculcar a los jóvenes, nunca parar en lo que es la capacitación de la persona, ¿no? Claro, porque siempre es bueno escuchar a otros, investigar, ver qué se está haciendo, y de todas las manifestaciones artísticas se aprende, ¿no? Claro. Como músico yo he aprendido viendo actores, por ejemplo. Claro, lógico. Una de las cosas bien puntuales, tu repertorio a nivel musical abarca una amplia gama, desde la música clásica europea hasta las composiciones latinoamericanas, incluso rioplatenses, en la cual te sentís especialmente identificado y trabajando con la obra de Astor Piazzolla. Sí, eso viene desde que cuando yo estudiaba en el conservatorio no estaba permitido tocar lo que, entre comillas, llamémosle música popular. Claro. Entonces, una vez que egresé, que obtuve mi título en el conservatorio, dije, bueno, ahora yo me voy a dedicar a tocar lo que a mí me gusta, lo que me interese y lo que yo quiera, Claro. sin esa obligación de que te dicen los programas, bueno, hay que tocar esto o lo otro, ¿no? Y ahí empecé a investigar y llegué por casualidad a escuchar música de Piazzolla, ¿no? Fue lo primero que escuché como diferente. Y bueno, de ese compositor no me he separado más hasta el día de hoy, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar otras cosas. De Piazzolla, bueno, llegué a la figura de Troilo, Horacio Salgán, todo lo que tiene que ver con lo más vinculado al tango, digamos. Claro. Después también empecé a investigar sobre la música de raíz folclórica, empezando por Ariel Ramírez, el gran pianista, creador de la misa criolla. En fin, así he seguido con otras cosas, ¿no? Con música de cine, con algo de jazz. He tratado de abrir lo más posible el espectro, porque, bueno, creo que un músico, cuanto más conocimientos tenga y más pueda afrontar estilos diferentes, puede enriquecer más su trabajo, ¿no? Claro, y una cosa bien que puntualizabas, el romper el encajonamiento que a veces dan las estructuras de formación, como bien decía, desde el conservatorio se formaba una línea de trabajo de formación, bien como dice la palabra, en una línea de música más bien orientada a la música clásica, me imagino, como bien decías tú, llevándolo a lo que es la cultura popular, hacia la música más popular. Claro. Incluso un formato de espectáculos, ¿no? Donde el recital de piano es muy rígido, donde el pianista no se comunica con la platea, donde está vestido de una manera muy seria, muy estructurada, y eso muchas veces puede llegar a alejar ciertos públicos. Claro. Estaría muy bueno que se acerquen a escuchar esa música, porque no tiene nada de ningún requerimiento especial para entenderla, pero si ponemos barreras, evidentemente hay gente que no se va a acercar, ¿no? Claro, siempre, y remontándonos un poco a diferentes generaciones, la música clásica siempre se veía identificada como en cierto círculo de elite, de consumo
musical. Ahora, en el avanzar de las diferentes generaciones, y como bien tú decías, los mismos artistas como ustedes, de proyectarlo hacia el consumo popular, que también no hay que tener un gran requerimiento para poder apreciar grandes obras como de Mozart, de Tchaikovsky o de diferentes artistas y compositores clásicos para poder disfrutarlo. Exacto, simplemente tenés que tener ganas y tenés que ver qué te pasa con esa música, si te interesa, si te emociona, qué sentís cuando la escuchás, si salís diferente después de la sala. Lo que Chopin hacía en ese momento era música popular en su época. Claro, claro. ¿No? El otro día, mira, estábamos hablando con un escritor uruguayo radicado en Toluca, México, Héctor Somaruga, y él ha aplicado una teoría, concertista de guitarra, escritor, guionista de cine, está radicado hace más de 35 años en México, y nos decía que él hizo una experiencia piloto de llevar, e incluso escribió un ensayo que se llama Mozart a las aulas, y en el cual se desarrolla la teoría de, mientras los estudiantes en grados primarios están en la clase, tener como música de fondo diferentes obras de Mozart, lo cual en la evaluación final con otros grupos y haciéndolo en diferentes grados también escalonados, demostraba que el haber una música clásica de fondo ayudaba, él decía que estimulaba también la parte de razonamiento de los jóvenes. Y nosotros vemos también que tú has llevado la obra de musical a las escuelas en otro contexto, como es la obra del plan que estás realizando Piano Expreso. Contanos un poquito en qué consta el proyecto y cómo lo desarrollás. Sí, mira, con eso de Mozart incluso hay muchos estudios, ¿no? Sí, hay sí. todo un fenómeno que se ha denominado el efecto Mozart, que se ha estudiado justamente cuál es la reacción que provoca esa música en la gente, en los niños, en diferentes situaciones. Claro. Yo hace años también hice una obra de teatro con la actriz Paola Volonterio, que se llamó Mi Adorado Mozart, donde a través de diferentes personajes que hacía la misma actriz, que se iba cambiando de personajes, y también esos personajes iban cantando áreas de diferentes óperas. Entonces, ese espectáculo lo hicimos mucho tiempo, muchos años, para Extensión Cultural en la Sala Citarrosa, donde los niños de las escuelas y los colegios iban al teatro a ver el espectáculo, y después había un foro con ellos, de una conversación, para comentar acerca de la propuesta, ¿no? Es muy interesante lo que pasa con la música de Mozart. Me hubiera gustado conocer a este escritor, porque hace poco estuvo justamente en Toluca, mira. En México. Pero bueno, no sabía. Vamos a poder hacerte el nexo, cómo no. Incluso, mira, tengo entendido que él en junio va a estar presentando una de sus últimas obras escritas en Montevideo, y quizá tengamos la oportunidad de poder conectarlo. Sería muy importante para nosotros y indudablemente para todos, ¿no? Qué bueno. Y Piano Expreso es una segunda gira nacional. Yo hice el año pasado una gira por los 19 departamentos con música latinoamericana, con compositores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, algunos contemporáneos vivos. Y este año, la segunda gira, recorrer el país de vuelta, se llama Piano Expreso, con el agregado de que ahora también podemos ir a las escuelas, algunas escuelas públicas, con un piano eléctrico, y hacer un pequeño concierto didáctico para los niños con diferentes compositores de diferentes épocas, y dándoles como un pantallazo de lo que se trata eso, de esos autores, esos compositores, y de alguna manera despertar el interés, ¿no? Dejar una semillita allí en que ellos después vayan, busquen más, escuchen más, pregunten, y hasta ahora creo que el resultado viene siendo bueno, porque después hago un poquito de seguimiento ahí con las maestras, con las directoras, y ellos quedan enganchados, ¿no? Preguntan, buscan, cuentan en la casa, vienen con intereses diferentes, que es un poco la idea en este momento, que falta de alguna manera eso en la formación de los niños, ¿no? En la formación musical, ¿no? Lo que tú estás planteando, un tema súper interesante. Yo tengo 10 añitos más que tú, pero como que hubo un hueco en el medio de la formación inicial primaria donde se abandonó un poco la formación musical. Yo recuerdo, yo fui a escuela pública y en la década, incluso de la época de la dictadura, pero
que eso restringía a veces muchas cosas, pero puntualmente recibíamos una formación musical bastante sólida en la escuela pública para pasar, como tú decías, un pantallazo por diferentes géneros y por diferentes artistas que nos quedaron marcados, músicas que nos quedaron marcados en el camino. ¿Tú ves eso como algo vital en el reforzar la educación musical en los chicos en primera edad, no? Sí, claro, yo también fui a escuela pública de Montevideo acá y teníamos una vez por semana una clase de música donde a mí me fascinaba justamente la pianista que iba a tocar, ¿no? Y tiene mucho que ver eso, que yo haya insistido en querer estudiar el piano, porque en mi casa no había piano. Y bueno, eso yo estaba esperando semana a semana que llegara esa clase, ¿no? Y eso hoy en día no se ve, en la mayoría de las escuelas no hay. Claro. Y me parece que es fundamental, ¿no? Porque es el momento exacto, ideal, para que los niños se acerquen y escuchen, donde tienen la mente abierta, el corazón abierto, no hay prejuicio de ningún tipo, y escuchan felices, ¿no? Y están abiertos a que uno les dé información. Hay una cosa que lo voy a comentar y voy a ser un poco egoísta a título personal en los géneros musicales. En mi casa, y por eso tocabas el tema de Piazzolla al comienzo, donde habías encontrado en el maestro Astor Piazzolla un gran vínculo con el arte popular tanguero. ¿Hay edades para entender el concepto musical de algunos géneros? Porque te voy a decir lo personal, a mí la música clásica en edades tempranas no era tan permeable a mi captación como el tango. Y eso que en mi casa mis padres escuchaban música clásica y escuchaban tango, las dos cosas. Mi madre le gustaba la música clásica y mi padre era tanguero. Pero después como que llegué a pisar los 40 años y ahí se me despertó como un interés especial en investigar y en escuchar, en consumir música clásica y tango puntualmente. ¿Tú crees que la vida, el caminar de la vida de cada uno de nosotros, hay momentos que nos marca musicalmente también? Sí, yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es probable que haya una influencia en ese sentido, y también a medida que uno va escuchando, como que de alguna manera el oído se va educando, entre comillas, ¿no? Claro. Y va, a medida que consume buenas cosas, como que va queriendo más. A lo bueno uno se acostumbra. Claro, claro, exacto. Juan José, contanos un poco en el trabajo de teatro que estás abocado en estos últimos meses, cuentos para radio, que al estar en un programa de radio y tú también tener una vinculación muy directa con la radio, nos marca retrotraernos a la época de que la televisión, me imagino que la televisión no existía, y yo recuerdo aquello, incluso te voy a decir más, de joven, de niño, escuchaba a mi madre y a mis tías escuchar los radioteatros por radio, de Julio César Armi, incluso me acuerdo diferentes obras. Es llevarle cuentos para radio que lo están desarrollando en el Teatro de la Aguja. Contanos un poco la obra, el proyecto, en qué apunta. Sí, con el teatro hace años que tengo vinculación, porque, bueno, primero porque siempre me interesó mucho, siempre he sido de ir a ver teatro. Después tuve la oportunidad de trabajar en algunos espectáculos, yo tocando el piano con grandes actores, actrices, ¿no? Acá en Uruguay, con Roberto Fontana, con David Feir, con Juan Antonio Sarabí, con quien hice una gira por Europa, y él está ahora como actor y director de la Comedia Nacional, con Paola Volonterio, que te nombraba hoy. O sea que siempre he estado un poco metido, y eso me llevó a tomar yo también alguna clase, a hacer cursos, interesarme más, ¿no? Claro. Y estando en una radio comunitaria también, que es FM del Carmen. Sí, muy conocida. Que está allí en el barrio Punta de Manga. Allí surgió un proyecto muy lindo de hacer un programa cultural en la radio, y conocí ahí un libro de cuentos que escribió Carlos Briganti, que es un uruguayo que hace años vive en Argentina, pensando en contar esos cuentos a través de la radio. O sea, esos cuentos fueron hechos para contar en FM del Carmen.
Muy bien. Y me pareció muy interesante la idea, justamente porque yo había estado tratando de rescatar todo eso del radioteatro, toda esa vieja tradición de contar historias, ¿no? De reunir a la gente para contarles una historia, la tradición oral, la narración, cómo ese fenómeno que de alguna manera solamente con la voz, el intérprete, el locutor o el redactor tiene que hacer toda la escena, la gente se tiene que imaginar todo, claro, solamente con la voz y con algún pequeño efecto que pueda haber por ahí, pero crear ese mundo solamente, transportar a la gente solo con tu narración. Eso me pareció muy lindo, así que le propuse a un director de teatro, Rubén Rodríguez, que por qué no hacíamos un espectáculo contando estos cuentos. Entonces la puesta en escena es un estudio de radio muy simple, donde hay un programa que comienza y se van a contar allí 5 cuentos a la audiencia. Y antes de comenzar, el director sale por la platea y hace una pequeña votación con el público, como si fueran los oyentes que tienen que seleccionar una de las historias, da a elegir entre 3, haciendo un pequeño resumen de cada uno, el público vota cuál es la historia que quiere escuchar. O sea que hay una gran participación del público, no solo en el concepto de la obra, rompiendo la estructura clásica del teatro, en el cual aquí hay que agilitar mucho la mente y usar mucho la mente. ¿Tú crees, Juan José, que este tipo de proyectos como el que tú estás haciendo, que es también retrotraernos un poco al pasado, ¿no? En lo que los medios de comunicación, sea televisión, cine, no tenían la alta difusión que tienen hoy? ¿Tú crees que hoy por hoy a veces la propuesta cultural de algunos medios, como a veces es la televisión, y a veces el cine, no siempre, porque el cine tiene una amplia gama, pero hoy por hoy puntualmente lo que consumimos en televisión lleva a cada vez alejar más a la gente de la cultura y llevarlo más a lo banal, a lo que te lleve a menos pensar? Sí, en la mayoría de los casos, lamentablemente, es así. Hay excepciones, sí, obvio. No digo que es el 100%, pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, creo que es así. Incluso acá en nuestro medio, programas culturales en televisión... Muy mínimos. Es muy mínimo. Antes se hacía, bueno, los programas de ficción no existen. Sí. Antes había grandes programas de humor que tenían mucho que ver con lo teatral, que tampoco están más. Se ha perdido mucho terreno en ese sentido. Se ha perdido mucho, ¿no? Se transmitían obras teatrales. Correcto. Tampoco se hace más. O sea, como que se está ofreciendo un producto en una única dirección, que yo no digo que no deba existir, pero sí tienen que haber, me parece, un abanico más amplio de opciones para que se pueda de alguna manera abrir, ¿no?, la cabeza. Sí, diversificar más la propuesta para que todo el público no tenga una formación en una línea, obviamente. En una única dirección, claro. Exacto. Una pregunta que te iba a hacer. El otro día tuvimos la posibilidad en Argentina de escuchar al actor Oscar Martínez de la película de Ciudadano Ilustre, que está muy galardonada y ha hecho mucho efecto. Y el otro día, basado un poco en el personaje que él hace de un escritor que recibe el Premio Nobel de Literatura, y un poco en su vivencia como actor, decía que él está cansado de escuchar a nivel gubernamental o de diferentes índoles, no solo gubernamental, de diferentes índoles, presentar como que la cultura es un ser débil, un ser que siempre hay que estar apuntalándolo, porque la cultura es débil, porque la que tenemos que apuntalar y acá. Y él decía, y la cultura es muy fuerte, dice, porque ha sobrevivido hecatombes, guerras civiles, ha sobrevivido holocausto, dice, y creo que desde el punto a veces que se apuntan a apoyar la cultura como algo débil, algo tan frágil que se rompe si no lo apuntalamos bien. Y es lo que decía, que más bien lo que se tendrían que dedicar los operadores culturales, sean de gobiernos o particulares, es en darle soporte a todo lo que es la estructura cultural y no presentarla como algo débil, algo tan enclenque que por cualquier cosa se destruye.
Incluso él sostenía que a él no le gustaba usar ese término porque creía que era peyorativo, porque si había algo en la sociedad moderna y no moderna, era la cultura, que se había sobrepuesto a muchas cosas en el mundo. ¿Tú qué concepto tenés? Y justamente yo creo que es de las cosas más fuertes que tenemos, ¿no? De las herramientas más importantes, el arma más poderosa que tenemos es eso, ¿no? Es la cultura. Ya desde siempre el gran poeta español decía, si alguien tiene hambre, yo le voy a dar medio pan y un libro. Y un libro. Algo sumamente ilustrado el punto que nos decís. Juan José, ha sido un gusto tenerte con nosotros y esperemos en futuros momentos poder contar con diferentes actuaciones desde tu punto de vista y vinculaciones con Radio Mundos, y muy agradecido porque nos hayas recibido el día de hoy. No, encantadísimo de hablar con ustedes y muy agradecido porque la difusión es muy importante, también es un punto que a veces falla aquí en nuestro medio. Sí. Los artistas locales, digamos, nacionales, a veces no tenemos el acceso suficiente cuando nos presentamos en público para que la gente se entere y pueda ir y comprar su entrada. Claro, lógico. Y así es que a veces vemos salas con muy poquito público, ¿no? Claro. Y bueno, por eso hay que agradecer mucho a los medios que se interesan y difunden lo que hacemos. Bueno. Así que, si gustan, yo los espero este fin de semana en el Teatro de la Aguja. Si quieren hablar con el autor de los cuentos también, porque casualmente está en Montevideo. Ah, impecable. O sea que... Podemos aprovechar la visita, ¿cómo no? Estamos recalcando que el Teatro de la Aguja es el sábado y el domingo, ¿no? Correctamente. El sábado, sí, el próximo sábado y el próximo domingo, los 2 días a las 21 horas, y está en Río Negro 1180, Río Negro, esquina Maldonado. Esquina Maldonado, exacto. Y decimos que sobre textos de Carlos Briganti, tú como narrador, Juan José Ceballos, montaje y dirección general, Rubén Rodríguez, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. Exacto. Bueno, Juan José, ha sido un gusto que nos hayas recibido y muchos éxitos, y bueno, las puertas de aquí están abiertas para constantemente estar difundiendo cuánto proyecto tú estés trabajando, que sabemos que siempre es mucho y estás muy proactivo. Muchas gracias, un abrazo grande. Un gusto. Chao, chao. Permiso para poder desde la página nuestra difundir la obra de teatro y desde el Facebook y ponerla ya, subirla a la página de la radio nuestra, si contamos con la autorización. Al contrario, agradecidísimo. No sé si quieren sortear alguna entrada, regalar alguna, no hay problema. Bueno, perfecto. Te iba a decir, vamos a hacer la difusión y nos vamos poniendo en contacto. Yo voy a tratar el sábado ir al teatro, ¿está? Para pasar por allí. ¿Estamos? Buenísimo, muy bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias por estar. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.